Cada preso tiene un delito que le obliga a atravesar estas puertas, que le obliga a ingresar en un centro penitenciario, donde cumple por su condena y donde a la vez aprende, conoce y se acerca a la cultura. En esta ocasión, los internos de la prisión de Basauri, en Vizcaya, han tenido la oportunidad de conocer la realidad del Camino de Santiago, todo lo que les ofrece y cómo pueden recorrer los kilómetros que separan Roncesvalles de la misma plaza del Obradoiro. Una de estas actividades supone que las personas ingresadas en prisión puedan tener un momento de empatía, un momento de contacto con personas que les ofrecen una visión de la realidad distinta, nueva, que les puede renovar y que esas visiones conforman un nuevo pensamiento, conforman una forma nueva de ser y que las personas, les va a suponer evidentemente una situación en la que les favorece el desarrollo personal, el desarrollo humano y el desarrollo social. Los internos han asistido a unas conferencias sobre el Camino de Santiago en las que la escritora vasca Toti Martínez de Lecea les ha acercado a esta ruta a través de las anécdotas e historias. Si una cosa está clara es que cuando nosotros hemos ido a otros sitios, no hemos entendido el idioma, ¿qué pasa, no? Que vas a un país donde no entiendes el idioma, no vuelves en blanco, vuelves con algo, ves a la gente, les oyes, les ves comer, les ves hacer ciertos gestos, ciertas cosas que si luego pides explicación y te dicen, no, esto se hace para que el sol, no sé qué tal, bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Y probablemente la gente que pasaba por aquí, y que eran muchos más de los que se cree, no pasaban en balde y no se iban de rositas diciendo, bueno, pues hemos pasado por un erial, por un desierto, no eso nada. Rosa Arruti, hospitalera de Orio, en Guipúzcoa, ha participado en estas charlas también, y es que ella, mejor que nadie, después de años dedicada a atender a los caminantes que deciden hacer la ruta de la costa, puede contar el compañerismo que se genera entre los peregrinos. Hay mucha solidaridad y mucha hospitalidad, y el que realmente viene pensando que no lo es, se convierte en el camino, está claro. Seguro que alguno de los presos que han escuchado atentamente hoy, cuando goce de libertad, se embarca en la aventura de recorrer el Camino de Santiago.